Vamos a darle un aplauso a la gente de la adoración. Parece que hubiesen ahí varios instrumentos y solamente hay una persona tocando la guitarra. Y él dice que no sabe tocarla, así que imagínense ustedes, esto es milagroso entonces. Es milagroso entonces, ¿verdad? Parece que hubiese una orquesta ahí y no, son, ¿verdad? Cuando lo hacemos de corazón, ¿verdad? Sale de calidad. Gloria al Señor. Queridos, vamos a ir a Lucas capítulo 19. Evangelio según San Lucas en el capítulo 19. Vamos a estar en los versos 36 al 40. Lucas 19, 36 al 40. Hoy es lo que se llama, ¿verdad? Tradicionalmente se le llama el Domingo de Ramos, o en inglés le dicen el Domingo de Palmas. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando el Señor Jesucristo entró, ¿verdad?, por última vez a la ciudad de Jerusalén, se llama la entrada triunfal de Jesús. Por última vez entró, ¿verdad?, y ya nunca más regresó allí, porque acuérdense que Jesús entró para morir, para ser crucificado en Jerusalén, pero en esa última semana de su vida Jesús entró, ¿verdad? Y ese es el pasaje que tenemos delante de nosotros, la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, capítulo 19 de Lucas. Vamos a leer los versos 36 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando... ¿Sigo, pastor? Sí, ahí está bien, gracias, María. Este pasaje nos viene muy bien porque estamos en la serie sobre la adoración, y entonces este pasaje viene maravilloso porque no vamos a romper la serie para hablar de esto, sino al contrario, esto nos va a llevar un peldaño, un escalón más en ese proceso. Entonces, tengan ese texto abierto porque vamos a estudiar este pasaje, ¿verdad? Este es un pasaje muy rico, un pasaje que tiene es muy significativo además, porque recuerden, este es el comienzo de la última semana en la vida de Jesús. Ahora, Jesús, ¿verdad?, en su entrada triunfal a Jerusalén, no llegó en un caballo blanco como era el estilo de los generales que conquistaban, ¿verdad?, a un sitio y que imponían su reino sobre un lugar. Llegaban triunfalmente montados en un caballo blanco. Jesús entró en un pollino que ni siquiera era un burro completo, era un burro en agotas, todavía no se había desarrollado completamente. Entonces, imagínense ustedes un burrito, algo pequeñito, en ese burrito fue que Jesús, si alguno lo quisiera ver de alguna manera, era una contradicción. ¿Cómo es que Jesús, ¿verdad?, entraba triunfalmente a Jerusalén y no entraba montado en un caballo blanco como los grandes generales? Entró humildemente a la ciudad de Jerusalén, pero no por eso era menos rey. Aquí está la cosa donde los contemporáneos de Jesús se confundieron. No por haber entrado en un pollino era menos rey, no por haber entrado en un pollino estaba carente de poder, de autoridad, de mando, ¿verdad? Jesús vino a establecer el reino, solamente que su reino no era de este mundo. Los fariseos, los saduceos, los romanos, es decir, los judíos esperaban un Mesías que viniera como un líder militar imponente. Y Jesús entró, ¿verdad?, como todo lo contrario, entró en humildad, entró en una apariencia de ser una persona imposibilitada, desvalida,
limitada. Sin embargo, todos nosotros sabemos lo que pasó el viernes, ¿verdad? En horas del mediodía, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es el acto más contundente y poderoso de la historia humana, que de hecho fue ese acto el que divide la historia en dos grandes pedazos, ¿verdad? Por eso la historia humana está dividida antes y después de Cristo, porque fue el evento más poderoso que haya sucedido en el universo, ¿verdad? Sobre la tierra. Lo más poderoso que ha sucedido es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección al tercer día. Son los dos eventos culminantes de la vida de Jesús. Pero comenzaron aquí, entrando a Jerusalén en el Monte de los Olivos. Muy interesante, porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Jesús, cuando regrese por segunda vez, donde va a poner sus pies, va a ser precisamente en el Monte de los Olivos. Allí es el primer lugar donde sus pies van a tocar cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Es en el Monte de los Olivos. Y esta escena sucede precisamente en el Monte de los Olivos, en la bajada, ¿verdad? Cuando ya está por entrar a la ciudad de Jerusalén. Miren, muy interesante. Vean lo que dice el verso, creo que es el 36 o el 37. En mi versión dice: y todos los discípulos se animaron y comenzaron a alabar. Se animaron. En alguna versión dice: se entusiasmaron. No sé cómo lo dice en su versión, ¿verdad? Pero quiere decir que los discípulos tomaron fuerza, ¿verdad? Tomaron fuerza y comenzaron a abrir sus bocas. Miren, hay un espíritu que se llama en la Biblia el espíritu de timidez. Usted sabe que el espíritu de timidez es uno de los espíritus más comunes que quieren robarle a usted la posibilidad de adorar a Dios. El espíritu de timidez es el espíritu que nos quiere amordazar para que nuestra boca no sea abierta y con libertad adoremos y exaltemos a nuestro Señor Dios. Se llama espíritu de timidez porque mucha gente, ¿verdad?, bajo la opresión de ese espíritu, ¿verdad?, comienza a decir: bueno, pero si yo comienzo a adorar a Dios, ¿qué va a decir la gente de mí? Si yo comienzo a adorar a Dios aquí en el carro, ¿qué va a pensar la gente de mí? Si yo comienzo a adorar a Dios en la calle, pues, caminando por la calle, la gente se va a voltear y me va. Y entonces nos da pena, llamamos pena, no, porque somos vergonzosos, penosos de que irá a pensar la gente de mí. Bueno, eso es precisamente lo que los discípulos tuvieron que rebasar. El espíritu de vergüenza, de pena, de timidez. Y dice: se animaron, se entusiasmaron. La palabra entusiasmar es una palabra muy linda, porque la palabra entusiasmar viene de enteos. Teos significa en griego Dios, y la palabra entusiasmo es una palabra que es tomada, la raíz etimológica de esta palabra es griega, enteos. Entusiasmo significa estar lleno de Dios, es lo que significa. Se entusiasmaron. Interesante. Miren, te voy a decir algo, mi querido. Para usted comenzar a alabar, usted es quien tiene que tomar la iniciativa. Usted no puede esperar que Dios le mande una señal o sentirse bien, sentirse gozoso, sentirse... No. Nosotros somos quienes tenemos que tomar la determinación. ¿Y sabe cómo se llama eso? En la Biblia se llama dominio propio. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio? Qué interesante, ¿no? No nos ha dado espíritu de timidez, sino espíritu de dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio es cuando usted le da orden a su cuerpo.
Así como David le decías, bendice alma mía Jehová. Lo que estaba haciendo David era darle una orden a su alma para que comenzara a alabar a Dios. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. La iniciativa de alabar a Dios la tenemos que tomar nosotros. Ese texto nos dice, Dios los animó a los discípulos, o Jesús los animó. No, dice, se animaron. Es una acción humana. ¿Sabe por qué, mi querido? ¿Sabe por qué eso funciona de esa manera? Porque si nosotros adoráramos a Dios solamente cuando sentimos el deseo de adorarlo, serían muy pocas las ocasiones en que adoráramos a Dios. Si nosotros solamente lo alabáramos en el momento que nos sentimos bien, que sentimos que todo, hoy todo está en sana paz, tengo todas mis cosas arregladas, tengo mi futuro resuelto, ya puedo alabar a Dios, ese día no va a llegar, porque es que nosotros los seres humanos, ¿verdad? No vivimos en un estado ideal de las cosas. Pero nosotros alabamos a pesar de cómo nos sentimos. Nosotros alabamos al Señor a pesar de las circunstancias que estamos pasando, a pesar de la crisis en la que estamos metidos. Nosotros levantamos nuestra voz en contra de todos los pronósticos, porque la gente dice, ¿y este loco qué? ¿Y este dónde? Este se escapó ¿cómo llaman ustedes allá en La Habana? Mazorra. Este tipo se escapó de Mazorra. Párvula en Venezuela, ¿verdad? Este tipo se escapó de un reclusorio de estos mentales, porque este tipo está pasando por una crisis, está acoquinado, está escachado, está hecho tierra, pero él todavía quiere alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que darle la orden a su cuerpo y decirle, vas a alabar al Dios que vive. Vas a alabar al que es todopoderoso. Vas a alabar al que te ha hecho bien, al grande, al majestuoso. Mire, nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. ¿Y sabe qué? Cuando usted toma esa iniciativa se comienza a revertir algo. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, yo pastoreaba una iglesia. Y tenía uno de los miembros de la iglesia, era una persona con la que hice muy linda amistad. Y este hermano, que se llamaba Oscar Torrealba, tenía unos terrenos. Y el pastor, vamos a ir a verlos. Y fuimos una ocasión, fuimos allá lejos. Un sitio que se llama Parapara de Ortiz. No sé si tú escuchaste alguna vez eso, Aníbal. Parapara de Ortiz, eso es en el estado Guárico. En los llanos, ahí fue donde peleó, creo que hay una batalla célebre mencionada en un libro muy famoso de Páez, exactamente. Ahí está una reseña histórica en ese pueblo. Pero bueno, el caso es que nosotros nos fuimos y el carro, mi querido, el carro se dañó. El carro se metió por muchos sitios, ¿verdad? Y cuando llegó allá, yo estaba asustado de que no nos pudiéramos regresar, porque si teníamos que caminar la trayectoria esa a pie, no llegábamos más nunca. Pero me dijo, no te preocupes, tranquilo, todo se va a resolver. Yo no sabía de qué se trataba, pero aquel carro que él tenía, que era una Land Rover de esas muy viejas, tenía una manivela. Tenía una cosa que se le metía en el motor por la parte de adelante y le comenzaban a dar con la mano y el carro prendía. Yo esa no me la sabía, pero miren, cuando llegó el día de regresarnos, él agarró su manivela y comenzó a darle, y el carro echó a andar. Y nos vinimos. Pero lo que quiero decirles es esto, mi querido. Para que el carro se pueda prender, usted tiene que hacer algo. Para que la adoración se pueda comenzar en tu vida, tú tienes que comenzar a hacer algo. Tú tienes que hacerlo mecánicamente para que después pueda andar, ¿verdad? De forma automática, electrónica. Lo primero tiene que ser manual. Y hay algo que tú tienes que hacer manual. Y lo que tú tienes que hacer manual es darle orden a tu cuerpo y decirle, vas a comenzar a adorar al Dios Todopoderoso. Eso fue lo que los discípulos hicieron. Se animaron, se entusiasmaron y comenzaron a levantar el nombre de Dios en alto. Miren, mis queridos, yo les voy a decir algo. Cuando usted esté pasando por una crisis profunda, yo sé que hay momentos que de verdad, yo lo sé, yo soy un ser humano igual que todos ustedes, yo sé que hay momentos que
quisiera que, ¿verdad?, que el día nunca llegara, que la noche continuara, ¿verdad?, y uno se durmiera y ya no se levantara más. Hay días que uno se siente tan mal, tan deprimido, que uno no se quiere levantar de la cama. Mi querido, pero haga esto como una prueba. Comience usted a levantar el nombre de Dios. Comience usted a alabar a Dios ahí en medio de esa crisis, de esa depresión, en medio de ese momento de revés, ese momento de desaciertos, ese momento en que usted no ve, usted se siente que usted está en el medio del océano y usted no sabe dónde está la orilla, de qué lado está la orilla, usted se siente perdido, usted se siente abandonado, usted se siente... Comience usted a levantar adoración a Dios en ese momento. ¿Sabe lo que va a pasar? Es como darle con la mano al motor. Y cuando ese motor agarra, ¿sabe lo que comienza a pasar? Se prende una chispa dentro de ese motor. Cuando esa chispa comienza, ¿verdad?, esa es la bujía. Cuando la bujía, ¿verdad?, tira la chispa, se enciende el motor. ¿Y sabe lo que comienza a pasar? Eso ya no se va a parar más, eso no se va a detener más. ¿Y sabe qué? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero aquel problema tan grande que en un momento nos apabulló, nos sacó de nuestra, ¿verdad?, de nuestra posición, de perspectiva, nos removió, nos sacudió la vida, lo comenzamos a ver ahora del tamaño que es. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú comenzaste a alabar a Dios, cuando tú comenzaste a adorar a Dios, comenzaste a poner tus ojos en Él. No en el problema, no en la crisis, no en la situación. Ya no estás viendo lo que no tienes. Ahora comenzaste a ver lo que tienes a tu favor. Eso comienza como una balanza que comienza a revertir el peso contrario y comienza a equilibrarse. Bueno, eso es lo que hace la adoración y la alabanza cuando nosotros nos metemos en eso. Lo que comienza a suceder es que comenzamos a equilibrar las cosas. Comenzamos a tener una visión de las cosas correctas. Y comenzamos a tener... ¿Sabe por qué? Porque hemos traído a Dios dentro de la ecuación de nuestra vida. Mire, alabar a Dios es algo supremamente poderoso. Algo supremamente poderoso. Venga conmigo rapidísimo el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Acompáñenme en el verso 14. Segunda de Samuel 6:14. Mire esto tan interesante que es está en paralelo con lo que estamos leyendo. ¿Qué dice ese texto? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido como un efod de lino. Ahí está. Cuando David trajo finalmente el arca del Señor, que se encontraba, ¿verdad?, abandonada por 40 años, la trajo por primera vez a la ciudad de Jerusalén. Hizo una celebración desbordante, apoteósica, ¿verdad? Cada ciertos pasos que iban dando en traer el arca, mataban un toro, lo ofrecían en sacrificio delante de Dios, ¿verdad? Era una cosa apoteósica. Y David dice que no dejó de danzar cuando vio entrar la arca de Dios. Comenzó a danzar como un loco, ¿no? ¿Verdad? A todo lo que daba. A todo lo que daba. Tremendo. Y la palabra, ¿sabe cuál es la palabra? Comenzó a danzar con entusiasmo, fervor. Mira, a veces nuestra vida espiritual necesita un poquito de fervor, necesita un poquito de entusiasmo, necesita un poquito de ánimo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, mi querido? Porque no es lo mismo vivir la vida, no es lo mismo ver la vida en blanco y negro que verla a colores. Y muchas veces nosotros somos responsables porque nosotros estamos viendo la vida en blanco y negro. ¿Sabe por qué? Porque no estamos alabando y no estamos adorando lo suficiente. Porque cuando usted comienza a alabar y a adorar a Dios, eso comienza a cambiarle las perspectivas de su vida. Ya usted no ve las cosas nunca
más de la misma manera. Ya usted nunca ve las cosas de la misma manera. Cuando usted está enchufado en la adoración, en la alabanza al Señor. Es una medicina para el cuerpo. Usted sabe eso, mi querido, que eso está probado científicamente. Usted sabe que eso está probado científicamente. Miren, hay un estudio, usted sabe que los americanos hacen estadística de cualquier cosa. Los americanos han probado que la gente que termina en un hospital y pasa por una cirugía, los americanos ya han probado que la gente que tiene fe se recupera el 90%. Y la gente que no tiene ninguna fe, por lo general, fíjense, y esto es una cosa bien interesante, la gente que no tiene fe, 30% de ellos mueren. Y los que quedan vivos, le tarda el doble de tiempo en recuperarse. Interesante. Es decir, cuando tú eres una persona que está conectada con Dios, eso trae a tu vida salud física. Tremendo. Cuando tú eres un adorador, cuando tú estás alabando a Dios, tu pulso cambia. Ya tú no vives en el mismo estrés que vivías antes. Ya no vives en el mismo nerviosismo, ya no vives en la misma ansiedad, ya ¿sabes por qué? Porque cuando tú te enchufas en la presencia de Dios, comienzas a alabarlo y pones tus ojos en Él, y no en el noticiero, en el recorte, en el artículo del periódico, en lo que te dice lo que dice el carnicero del supermercado, en toda la tragedia de la vida humana. Comienzas a poner tus ojos en Él. ¿Sabes qué? Tu ritmo cardíaco comienza a ajustarse. Tu presión sanguínea comienza a ajustarse. Hay una serenidad que entra a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú has estado en el lugar de que es el jefe sobre los cielos y la tierra, eso te comienza a traer shalom a tu vida, paz. Eso es tremendo. Eso es tremendo, hasta como terapia física. Alabar, adorar a Dios es tremendo. Pero miren, siempre los adoradores van a conseguir enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos de Jesús en Lucas capítulo 19? Pues los fariseos. Los fariseos eran los party poopers, ¿no? Los que querían, ¿cómo se llama? Arruinarle la fiesta a Jesús. Porque ellos decían, pero ¿cómo te dejas que estos te adoren, que estos te alaben, que la gente te ponga? ¿Verdad? Comenzaron a sabotearle a Jesús su llegada triunfal a Jerusalén. ¿Verdad? Diciéndole que pararan, que cómo era posible, que cómo se le ocurría que lo adoraran de esa manera, ¿verdad? Y en el capítulo 2, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, la oposición viene de parte de Mical, que era la esposa de David, que era la hija de Saúl, exactamente. Vamos a ir al 21. Y fíjense la respuesta que David le da a esta mujer, porque esta mujer se indignó, ¿verdad? Esta mujer se indignó cuando ve llegar a David al palacio, rodeado de toda aquella chusma que había venido, ¿verdad? Con él desde allá, desde donde estaba el arca de Dios, y David estaba solamente en un efod de lino, ¿verdad? Que no era la ropa real, con toda su ornamenta muy fastuosa, muy decorada, de colores muy, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esta mujer se escandalizó y comenzó a decir, pero le habló sarcásticamente, le dice, pero qué dignísimo está el rey de Israel, ¿verdad? Mezclado ahí con el chusmerío y danzando en la presencia de Dios. Ahora miren la respuesta que David le da, verso 21 hasta el 23. ¿Qué dice? Miren, qué tremenda la respuesta que le da David a esta mujer, ¿no? Tremendo.
me voy a rebajar todavía más. No has visto nada, lo que le está diciendo. Sí, si esto lo pusiéramos en castellano de hoy día, lo que David le dice a la esposa es: todavía no has visto nada. Como se dice allá en Beatriz, en Maracaibo: mi hija linda, no habéis visto nada. Todavía viene más. Todavía viene más. En otras palabras, tú todavía no has visto todo lo que yo soy capaz de hacer por Dios. Es lo que David le está diciendo a esta mujer. Ese es el adorador. El adorador es la persona que no escatima nada para honrar a Dios. No escatima nada para bendecir, para exaltar el nombre de Dios. Ese es el adorador. Y por eso David era una persona especial en los ojos de Dios, porque David no escatimaba nada. Y nosotros muchas veces somos demasiado tiesos, demasiado calculadores. Queremos adorar a Dios, ¿verdad? De una manera, ¿cómo se dice? Tradicional y así un poquito controlado. No, espérenme, no, espera. Tienes que ser exuberante en la presencia de Él. Si tienes piernas, son tuyas esas piernas. Antes que se las coman los gusanos, úsalas para adorar a Dios, chico. Úsalas para danzar en la presencia del Señor. Esos brazos, todo lo que tienes, úsalo. David no dejó nada sin usar en la presencia de Dios. David se soltó el moño, como se dice, se quitó la ropa real que tenía, que seguramente era muy pesada, que seguramente era una tortura poder danzar con todo. Se quitó todo aquello, se quedó en el efod de lino y comenzó a saltar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, mi querido? ¿Sabe por qué David hacía eso? Porque David tenía una experiencia con Dios. Miren, este texto es muy interesante. Fíjense lo que dice Lucas 19. Dice que los discípulos comenzaron a alabar a Dios por las maravillas que dice que habían visto. ¿Sabe cuándo David fue a buscar el arca para traérsela finalmente a Jerusalén? La fue a buscar a la casa de Obed-Edom. ¿Sabe cuándo? Cuando le vinieron a decir: David, tú no sabes que Obed-Edom está siendo bendecido por causa del arca del pacto. Y David dijo: claro, ahora sí me la voy a traer. ¿Sabe por qué? Porque David conocía las maravillas de Dios. Los discípulos habían visto con sus propios ojos los milagros que Jesús había hecho. En otras palabras, ¿qué es lo que te quiero decir? La alabanza tiene un fundamento y es la experiencia con Dios. Cuando tú has visto a Dios, cuando tú has sido tocado por Dios, cuando tú has visto de primera mano la transformación que Dios hace en la vida, ¿cómo te puedes quedar callado? ¿Cómo le puedes dar gusto al que está al lado derecho o al lado izquierdo en vez de darle gusto a Él? ¿A quién le vas a dar después que tú has experimentado el poder de Dios, la gracia de Dios, lo que Dios hace en la vida humana? ¿Cómo te puedes quedar callado? Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza surge de esa experiencia con Dios. Después que nosotros hemos visto Dios actuar a nuestro favor, no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar quietos, no podemos ser pasivos, inertes, ¿verdad? Así completamente, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En un estado de catarsis. No podemos, mi querido. Cuando nosotros entendemos el poder de Dios, hemos visto de primera mano eso,
tenemos que saltar exuberantemente, adorarlo, a bendecirlo solamente a Él. Tremendo, tremendo. David y los discípulos de Jesús tenían una característica común, tenían un común denominador, y es que habían visto, habían presenciado de primera mano el poder de Dios. Un adorador surge de esa experiencia con Dios. ¿No te acuerdas tú lo que tú eras antes de conocer al Señor? ¿No te acuerdas tú quién eras antes de conocer al Señor? ¿Cuáles eran tus pensamientos? ¿Cuáles eran tus ideas? ¿Cuáles eran tus sentimientos? ¿De qué tenías lleno el corazón antes de que tú lo conocieras a Él? ¿Qué clase de personas éramos? ¿De individuos? ¿Qué clase de...? Ahora, ¿Dios te ha cambiado o no te ha cambiado? Amén. ¿Has visto tú la mano de Dios transformar tu vida o no? ¿Has experimentado el poder sobrenatural de Él o no? ¿Sí me entiendes lo que le estoy diciendo? Si tú has probado el toque de la mano de Dios, si tú has visto lo que Él ha hecho, la transformación, la metamorfosis que ha hecho en tu vida, tú no puedes parar bajo ninguna circunstancia de alabarlo a Él. Fíjense lo que dice Jesús. Si estos se callan, las piedras van a comenzar. Tremendo. Ahora mire, déjeme decirle esto, mi querido. Esto es ciencia. Hay algo que se llama la cuántica. Una cosa muy curiosa. Han analizado piedras en el laboratorio y por medio de equipos muy sofisticados llegan a la conclusión que las piedras hacen música. Yo no lo podía creer. Las piedras, hay un sonido. En las cosas inanimadas hay un sonido. Jesús no estaba muy lejos de la cosa. Si estos se callan, las piedras van a comenzar a hablar. ¡Qué tremendo! Mi querido, no permitas que Dios te reemplace por ser tan tieso, por ser tan tímido. No permitas que Dios te reemplace. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio el que Dios te está dando, que lo puedas alabar a Él en libertad. Si tú no lo haces, Dios se va a buscar, aunque se tenga que buscar algo inanimado, Dios se va a buscar el reemplazo. Una de las consecuencias de no adorar a Dios es que somos reemplazados. Somos reemplazados por otro. ¿Y sabe cuál es otra consecuencia? La de Mical. La esterilidad espiritual. Dice la Escritura, verso 23, nunca dio a luz mientras estuvo vivo. En otras palabras, jamás tuvo descendencia. ¿Qué quiere decir eso? No dio fruto, no produjo nada. Si tú te quedas sin abrir la boca, si te quedas sin adorar a Dios, no vas a ver fruto espiritual en tu vida. De ti no va a comer nadie espiritualmente. Esa persona que viene a la iglesia y viene y nunca le conoces nada, nunca ha dado ningún tipo de fruto, nunca ha traído a ninguna otra persona, nunca ha evangelizado a nadie, nunca nada. Cuando tú comienzas a ver la vida espiritual de la persona, te das cuenta que no abre su boca para adorar al Dios vivo. ¿Por qué? Porque quiere pasar por gente normalita, decente, que no me llamen fanático, que no me llamen tal cosa, que yo soy así, que yo soy santo. ¿Y en el cielo qué? ¿Y en el cielo no vamos a estar todos adorando a Dios? Pues en el cielo tampoco, que no te miren tampoco. No, mi querido, no. No, mi querido. Delante del Dios vivo hay que aprender a rebajarse, hay que aprender a humillarse, hay que aprender a postrarse. Si se ensucia la ropa,
So what? ¿Cuál es el problema que se te ensucie la ropa? Vete en trabajo, en zapatos deportivos entonces para la iglesia, pero no dejes de adorarlo, de alabarlo, de exaltarlo, de danzar en su presencia, de gozarte delante de Él. Llénate de ánimo, de entusiasmo y adóralo, porque Él lo merece. Él es el Dios vivo. Así recatadito no vas a lograr nada. Yo escuché una vez un hombre de Dios que dijo: si alguien está dispuesto a hacer el ridículo, Dios está dispuesto a hacer el milagro. Miren, tenemos que pasar por ridículo, no importa. ¿Sabe lo que le dijo David a la esposa? Le dijo: yo lo hice en la presencia de Él. En otras palabras, yo no lo estoy haciendo para ti, entérate, lo estoy haciendo para el vivo, para el poderoso, para el eterno lo estoy haciendo. Tú no vienes a la iglesia a adorar al que está a tu lado derecho, al que está al lado izquierdo, al que está detrás o al que está delante. Tú vienes a adorar al que resucitó de entre los muertos. A ese viniste a adorar. Entonces vamos a adorarlo como Él se lo merece, mi querido. No como tú crees que es necesario, no como tú, sino como Él se lo merece. Como Él se lo merece. Yo veo los juegos de pelota por televisión. Increíble. Cuando hay una jugada extraordinaria, toda la gente se levanta. La gente tira las cosas, la gente, bueno, es una algarabía. Eso se llama entusiasmarse, eso se llama animarse. ¿Saben qué? Es el mismo verbo que está usado en la Biblia. Usted tiene que, ¿cómo se dice? Ser un cheer, ¿verdad? Ser un fanático de las cosas de Dios. Ser un hincha, como se dice en el fútbol. Usted tiene que aprender a ser un hincha de las cosas de Dios. Sea fanático por algo en su vida. Si va a ser fanático por algo en su vida, sea fanático por Dios. No sea fanático por los Marlins o por los Beatles. Sea fanático por Dios. Que la gente sepa alrededor tuyo que tú lo adoras a Él. No importa lo que los demás digan, yo lo adoro a Él. Mire, yo le digo, yo quisiera tener buena voz para cantar, pero yo no tengo buena voz. Yo lo que hago es pegar gritos, alaridos cada vez que abro la boca. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a dejar de cantarle a mi Dios porque yo cante mal. ¿Es que acaso solamente el que tiene voz puede cantarle a Él? No, yo le voy a dar lo profundo de mi corazón. Yo lo voy a exaltar a Él. Yo lo voy a levantar a Él en alto, porque yo quiero hacerlo, porque estoy agradecido de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Dios me sacó del barrial donde yo estaba, Dios me rescató, Dios me hizo una nueva persona, Dios me dio un carácter, Dios me hizo un hombre de Dios, Dios me hizo un predicador. ¿Qué más quiero? Yo lo que tengo es agradecimiento, y no voy a dejar de adorarlo no matter what. Así se oponga a todo el mundo, yo voy a seguir danzando para Él, gozándome en su presencia, porque Él es digno, Él lo merece. Gloria sea al Señor. Nos ponemos en pie, mis queridos. Bendice a la persona que tienes al lado, dale un abrazo, dale la bendición santa de Dios.